Movimientos indígenas y políticas en el Ecuador. Los movimientos indígenas emergieron con fuerza en la década de 1990, aunque su organización se remota a décadas anteriores. En 1986 se fundó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que agrupan a pueblos y nacionalidades indígenas del país. Ha impulsado levantamientos históricos como el de 1990, 1999, 2000 y 2019. La CONAIE es una organización indígena más influyente de Ecuador y una de las más importantes en América Latina. Desde su fundación en 1986 ha jugado un papel clave en la política del país, impulsando protestas, resistiendo políticas neoliberales y defendiendo los derechos de pueblos indígenas. Origen y organización. Se creó en 1986, unificando organizaciones indígenas de la Sierra, Amazonía y Costa. Su objetivo es defender la identidad, territorio, derechos colectivos y autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ha promovido luchas históricas por la plurinacionalidad, educación bilingüe, tierras comunitarias y la protección del medio ambiente. Movilizaciones y protestas históricas. La CONAIE ha liberado levantamientos indígenas que han cambiado la historia del Ecuador, como el levantamiento de 1990. Fue la primera gran movilización indígena exigiendo tierras, autonomía y reconocimiento de los derechos indígenas. Marcó el inicio del movimiento indígena como actor político nacional. En el 2019 lideraron protestas contra el decreto 883 que eliminaban los subsidios a los combustibles, logrando su derogación. En 2022 encabezaron el paro nacional con demandas económicas y sociales, alcanzando acuerdos con el gobierno de Guillermo Lasso. Las protestas de 1997 y 2000. En 1997, la CONAIE participó en la caída del presidente Abdalá Bucaram. En 2000, junto con sectores militares, ayudó a derrocar a Yamil Maguad, quien había dolarizado la economía. El gobierno de Rafael Correa del 2007 al 2017 inicialmente apoyaron a la Asamblea Constituyente del 2008, pero luego rompieron con Correa debido a políticas extraactivistas y represión de protestas. En 2015 lideraron un paro nacional contra Correa, denunciando la criminalización de la protesta. El paro nacional de 2019. Enfrentaron el paquetazo económico de Lenín Moreno, logrando la derogación del decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles. Las protestas fueron violentamente reprimidas con varios muertos y cientos de heridos. Paro nacional del 2022. Bajo el liderazgo de Leonidas Issa, la CONAIE organizó un paro de 18 días contra Guillermo Lasso, exigiendo la reducción de precios de combustibles y otras medidas económicas. Se lograron acuerdos con el gobierno, aunque con tensiones internas. Participación en la política. En 1995 se creó el Partido Pachacuti, brazo político del movimiento indígena. Han tenido participación en gobiernos y en la Asamblea Nacional, como Luis Macas, Nina Pacari y Salvador Quispe. En las elecciones del 2021, Yacu Pérez, candidato indígena, logró una votación histórica en la primera vuelta. Durante el gobierno de Rafael Correa del 2007 al 2017, la relación con el movimiento indígena fue compleja y conflictiva. Aunque al inicio hubo cierta cercanía, con el tiempo se intensificaron los desacuerdos, especialmente en temas como el extractivismo, la criminalización de la protesta y la autonomía de los pueblos indígenas. Confrontaciones políticas y división interna. Correa descalificaba a la CONAIE, llamándola representante de una izquierda infantil y acusándola de hacer el juego a la derecha. El gobierno intentó debilitar la autonomía del movimiento indígena, retirándole la sede de la CONAIE en 2014 y promoviendo sectores indígenas a fines de oficialismo. Se creó una división interna
entre las organizaciones indígenas. Unas apoyaban a Correa como la FEI, mientras que otras enfrentaban como Ecuarunari y la CONAIE. Conflictos y movilizaciones. En 2019 lideraron protestas contra el decreto 883 que eliminaban los subsidios a los combustibles, logrando su derogación. En 2022 encabezaron el paro nacional con demandas económicas y sociales, alcanzando acuerdos con el gobierno de Guillermo Lasso. Retos y desafíos actuales. Tensiones internas entre líderes y bases. Relación con el gobierno de Daniel Noboa y nuevos desafíos económicos y ambientales. La lucha contra la minería y la defensa del agua en territorios indígenas.